Bueno, el día de hoy vamos a ver propiedades de la materia. Una propiedad, las propiedades de la materia lo que hacen es, espérenme un segundito, las propiedades de la materia lo que me ayudan es a diferenciar una materia de otra. Eso es una propiedad de la materia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo diferencio yo la sal del azúcar? A mucha gente le ha pasado que hay los tarritos de la sal y el azúcar son igualitos. Y va a hacer un café y en vez de echarle azúcar le echo sal, ¿cierto? Es difícil de identificar o de diferenciar esas dos. No sé, tal vez puede pasar que sea difícil de identificar o de diferenciar. Tal vez por el color, ¿cierto? Más que todo uno se deja llevar es por la visión. Nadie se pone a probar las dos para ver cuál es cuál, ¿cierto? A veces uno se equivoca. Otras veces, pues lo que hace uno es tener los recipientes diferentes. Entonces yo tengo el azúcar en uno y la sal en el otro. Si me lo cambian, me encantan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferencio yo la sal y el azúcar? Las diferencio muy sencillo. Las diferencio por sus propiedades. Entonces, en un comienzo puedo ver el color, ¿cierto? Que teóricamente, o a simple vista, de lejos, digo yo, el color de la sal y el azúcar podrían ser iguales. Sin embargo, si usted realmente coge una cucharada de azúcar y una cucharada de sal, usted puede ver que el color blanco es diferente, ¿cierto? La textura, si lo podemos llamar así. Por ejemplo, ¿qué es la textura? La forma de los cristalitos. Si usted coge una cucharada de azúcar y una cucharada de sal, usted puede ver que los cristales son diferentes en tamaño e inclusive en forma. Lo que pasa es que como son cristales tan pequeños, es posible que la forma sea difícil como de identificar, ¿cierto? Pero si usted se fija bien, de pronto utiliza una lupa. Obviamente nadie antes de hacer un café va a tener una lupa en la mano, pero la idea es que esas propiedades de la sal y el azúcar me permiten a mí identificar la diferencia entre la sal y el azúcar, ¿cierto? Bueno, y a esas diferencias se le llaman propiedades, ¿cierto? Ahora, el sabor, absolutamente indispensable el sabor para identificar si es sal o azúcar. Usted tiene los ojos vendados, ¿cierto? Y no tiene de pronto la posibilidad de tener una lupa en ese momento y usted tiene de pronto dificultades visuales y no es capaz de identificar esos cristalitos, ¿cierto? De pronto con la textura, pues usted no puede ver, tiene los ojos vendados. Entonces, al cogerlos con la mano, tampoco es capaz de identificarlos. ¿Qué hace? Los prueba, ¿cierto? El sabor sería fundamental a la hora de diferenciar la sal y el azúcar. Pero lo que necesitamos saber es que las propiedades de la materia son propiedades, son características de las sustancias o de los objetos que permiten diferenciarlos unos de otros, ¿cierto? Pues hablo de azúcar y sal, que son un poco, pues digamos, parecidos, pero puedo hablar, por ejemplo, de agua, y ahora que está tan de moda utilizar alcohol, y el alcohol, ¿cierto? A simple vista, un tarrito lleno de alcohol podría confundirse con un tarrito lleno de agua, ¿sí o no? A simple vista eso puede pasar. El alcohol y el agua podría confundirlos porque a simple vista sus propiedades son parecidas a simple vista, pero hay una propiedad que podría ayudarme a identificar, ¿cierto? Si yo me acerco el frasco de uno del otro, pues el olor es diferente. Esta propiedad es una propiedad que me permite diferenciar esas sustancias. Entonces, en resumen, ¿qué son las propiedades? Son las características de una u otra cosa que me ayuda a diferenciarlas.
Existen dos clases de propiedades. Unas que se llaman propiedades físicas. Son de las que nos vamos a preocupar o las que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, la definición de propiedad física. Una propiedad física es una propiedad que al medirse no cambia la sustancia. Eso lo entiende más cuando le explique propiedad química. Pero por ahora lo que necesitamos saber es que una propiedad física es aquella que al medirse no cambia la sustancia. Por ejemplo, si yo tengo azúcar y yo voy a medir una propiedad que es el sabor, ¿cierto? Para hacer eso yo cojo una cucharadita de azúcar y la llevo a la boca. Al probarla, ¿cierto? Y captar el sabor con mi boca, el azúcar no deja de ser azúcar, ¿cierto? Por eso es una propiedad física. Por ejemplo, el olor también es una propiedad física, porque yo huelo el azúcar, que en realidad tiene un olor característico, y al olerlo, el azúcar no deja de ser azúcar, ¿cierto? Cualquier propiedad física. Al yo medirla, que en este caso, pues, por ejemplo, el sabor y el olor, utilizo los sentidos para medirla, yo no, la sustancia no cambia, no deja de ser la sustancia. Esa es la definición de propiedad física. Dentro de las propiedades, bueno, vamos a ver qué es propiedad química para que entendamos la diferencia. Propiedad química, que no me voy a detener tanto en analizar las propiedades químicas. Pero cuando vean química se van a dar cuenta de lo que les voy a decir. Una propiedad química es una propiedad en la cual la sustancia cambia cuando yo mido. Por ejemplo, la oxidación es una propiedad química. La oxidación es una propiedad química. Yo cojo un clavo de hierro y lo meto dentro de un vaso con agua. Lo dejo varios días, ¿cierto? Si el clavo es de hierro, el clavo se va a oxidar, o sea, va a realizar en él una propiedad que se llama la oxidación. Pero cuando el clavo se oxida, deja de ser hierro. Entonces yo tengo hierro y pasa a óxido de hierro, que en realidad no hay uno solo, hay varios óxidos de hierro, en realidad son dos. Pero cuando el hierro se oxida, ya deja de ser hierro y pasa a ser óxido de hierro. Entonces, cuando yo mido una propiedad química, lo que sucede es que la sustancia deja de ser la sustancia, ¿cierto? Esto es una propiedad química, ¿cierto? Bueno, pero no es lo que nosotros vamos a estudiar ahora. Nosotros vamos a estudiar las propiedades físicas, aquellas que yo mido y que la sustancia no cambia, ¿cierto? Entre las propiedades físicas hay unas propiedades que se llaman propiedades organolépticas. Y esas propiedades se llaman organolépticas porque cuando yo las mido, para medirlas, yo utilizo los sentidos. Los órganos de los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, el olor. Yo cojo alcohol y trato de olerlo. Entonces estoy utilizando los sentidos. Quiere decir que el olor es una propiedad organoléptica. Cuando yo pruebo el azúcar, entonces el sabor es una propiedad organoléptica. Por ejemplo, cuando yo toco el tablero y veo que es una superficie lisa y la comparo con la pared, por ejemplo, ¿cierto? Aquí está la pared. Toco y veo que las texturas son diferentes. Textura, una propiedad organoléptica, ¿cierto? El brillo, ¿cierto? Hay cosas que brillan más que otras, ¿cierto?
Si yo tengo, por ejemplo, el oro pulido, debe brillar más, mucho más, que el cobre que ha estado a la intemperie mucho tiempo, ¿cierto? El brillo. El sonido, por ejemplo, si yo toco, vamos a comprar un poquito esto, si yo toco esto, son sonidos diferentes, ¿cierto? O sea que el sonido también es una propiedad organoléptica. Yo la capto, el sonido lo capto con el oído, ¿cierto? Ahora, el oído no mide ninguna de las propiedades del sonido, ¿cierto? Pero yo puedo diferenciar que estoy tocando o el vidrio, en este caso el tablero que es de vidrio, o la pared que la toco con el marcador. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces esas propiedades físicas que se llaman organolépticas son propiedades que las puedo medir usando los órganos de los sentidos, ¿cierto? Existen otras propiedades físicas que yo no puedo medir simplemente con los sentidos. Por ejemplo, la temperatura. Sí puedo, ojo, yo puedo saber si algo está caliente o está frío, ¿cierto? Yo sí puedo saber si algo está caliente o está frío. ¿Cómo? Pues acercando la mano sin tocar. Recuerden que cuando voy a revisar algo que esté caliente o frío, pues si lo toco puedo llegar a quemarme si la cantidad pues si la temperatura es muy alta. Entonces yo no lo toco, o sea, yo acerco la mano, no tocando, sino que acerco la mano un poco para sentir ese calor, ¿cierto? Pero yo puedo identificar con los sentidos si está caliente o frío, pero no puedo medir la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura ambiente de 20 grados centígrados está haciendo un poquito de frío, ¿cierto? O la temperatura ambiente, 32 grados centígrados, uy, está haciendo calorcito, ¿cierto? Entonces, yo medir esa temperatura, para medirla necesito un aparato. Que en el caso de la temperatura, el aparato se llama termómetro. Muy utilizado hoy en día, ¿cierto? Sobre todo, pues esos termómetros que se están utilizando para medir la temperatura que no necesita contacto, ¿cierto? Muy bien. Se llaman termómetros infrarrojos. Aunque existen otra clase, no solamente con infrarrojo, pero la mayoría son infrarrojos. Entonces la temperatura, propiedad física, necesita un aparato. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos la densidad, otra propiedad física. ¿Sí? ¿Qué es la densidad? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo en determinado volumen. Ay, ese concepto está complicado. Sí, es un poquito complicado. Más adelante, cuando veamos cada propiedad, pues lo vamos a entender un poquito más. Otra propiedad puede ser la masa. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿cierto? Es una propiedad física. El peso, una propiedad física, ¿sí? Bueno, hay un montón de propiedades físicas. Lo que necesitamos hoy es saber qué es una propiedad física, ¿cierto? Cuando yo le mido la temperatura a una sustancia, el agua está hirviendo, meto el termómetro y mido la temperatura, el agua no deja de ser agua, por eso la propiedad es física. Cuando mido la densidad, existen unos aparatos mal llamados, pero así los llaman comúnmente, densímetros. Yo mido la densidad de una sustancia y esa sustancia no deja de ser la sustancia. ¿Listo? La masa. Para medir la masa utilizo un aparato llamado balanza. ¿Listo? Mal llamada pesa. No se llama pesa porque no mide el peso. Lo que mide la masa, la balanza, ¿cierto? El peso se mide en un aparato llamado dinamómetro. Un poquito. Dinamómetro. Y mide el peso, ¿cierto? Entonces,
Las propiedades físicas existen dos clases. Unas que son organolépticas, que yo utilizo los órganos de los sentidos para poder medirla. Y otras que son las propiedades organolépticas, perdón, que no son propiedades organolépticas, son propiedades físicas que ya necesito aparatos para medirlas. ¿Listo? Bueno, esta clase de hoy es un poquito más teórica para entender qué era una propiedad física, ¿cierto? Espero que se sigan conectando a YouTube con sus